A ver. Listo, creo que ya inicié la grabación ya. Ahí está. Listo. Entonces ahora voy a presentar mi pantalla, ¿ya? Listo. Buenos días, profe. ¿Cómo estaba, maestro? Un gusto, muy buenos días. Ahí estamos presentando ya, pero se demora. A ver, paciencia. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Ya, mi pantalla completa. El tiempo nos gana, a ver. Una vez más, a ver. Tutun, 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 tutun. Y creo que ese peinado no queda bien. Así por lo menos ya. Ahí está. Más presentable, me parece. Y se demora, y se demora. Y ya. Creo que ya comenzó y ahora sí. Creo que sí, ¿cierto? ¿Se nota la presentación ya? Sí, Listo. Excelente, amigo. Listo, maestro. Un gusto. Oh, ese no es. A ver, no es vivenciando mi sexualidad. Tutun, tutun. Debe de ser. A ver, a ver. Aquí no tengo. A ver. Aquí está. Listo. Creo que ya se está presentando y ahora sí. Muy bien, amigos. Hasta la semana pasada estuvimos hablando con respecto a semana 8, literatura universal, ¿sí? Nos divertimos, ¿sí? Con la literatura, aunque fue un recorrido extremadamente veloz y cansado. El día de hoy va a ser un poco más metódico, ¿de acuerdo? Un poco más parsimonioso, definitivamente. Porque el día de hoy vamos a comenzar el bloque de morfologías, ¿de acuerdo? Hoy día vamos a comenzar el bloque de morfologías, semana 9. Y ya está, estoy presentando mi pantalla. Sí pueden verlo, ¿cierto? ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, sí. sí, profesor. Excelente, muy bien. Vamos a hablar de morfología de la lengua española 1, ¿de acuerdo? Porque va a haber morfología 2, 3 y 4, ¿de acuerdo? Vamos a definir morfología, hablar de, las clases de morfemas. Vamos a establecer la tipología de palabras en función a la flexión, ¿sí? Y vamos a hablar del proceso formativo de las palabras, ¿de acuerdo? Este tema es definitivamente muy divertido, ¿sí? Ahí está. Control láser. Muy bien. ¿Qué es la morfología? La morfología es la rama, la disciplina científica que estudia la estructura interna de las palabras y sus procesos formativos, ¿de acuerdo? Eso es lo que estudia, cómo está compuesta y cómo se ha formado. Además de eso, va a estudiar a las categorías gramaticales en función de sus accidentes, ¿de acuerdo? Esto es en función de sus morfemas flexivos. Y justamente eso es lo que vamos a entender. Así que se va a asociar en este caso conceptos como morfema, que es la unidad mínima de análisis de la morfología, y sus clasificaciones, ¿de acuerdo? Así que en el caso de los morfemas tenemos, por un lado, el morfema lexical o también llamado lexema o también llamado raíz de la palabra, ¿de acuerdo? Que en el caso de conceptos regulares, de palabras regulares, se entiende que es la parte inalterable de la muestra, ¿de acuerdo? Así que si me dan un conjunto de palabras asociadas por la raíz, distintas palabras asociadas por la raíz, la parte que permanece siempre es invariable, es entendida como el lexema, morfema lexical o la raíz de la palabra. Y hacemos el énfasis, ¿no? Siempre que hablamos de palabras regulares, ¿de acuerdo? Porque hay casos en los cuales la irregularidad es tal que no queda rastro definitivamente de la raíz, ¿sí? No se puede reconocer la raíz. Hay otros casos en los cuales la raíz varía ligeramente nada más, pero igual varía, ¿no? Y hay casos que definitivamente solamente son raíz nada más, únicamente raíz. Por ejemplo, la palabra mar es únicamente raíz, ¿sí? La palabra mar es raíz únicamente. Y sus derivados serían la palabra marino, submarino, mareado, se podría derivar de la misma raíz. La parte inalterable, mar, 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 en estos casos, es justamente el morfema lexical o lexema, ¿de acuerdo? Porque esta raíz es regular, ¿sí? Es regular. Por otro lado, tenemos los morfemas gramaticales, ¿sí? Son los que aportan significados gramaticales a los lexemas. ¿Qué quiere decir eso?
convierten a este lexema en una palabra distinta de sí misma. ¿De acuerdo? Este lexema decíamos que tenía el significado base de la palabra y habíamos hablado de semántica hace 2 semanas o 3 semanas atrás, me parece. Y habíamos hablado del significado base, que era el primer significado que aparecía en la lista de acepciones en el diccionario. El primero es el significado base. Bueno, en este caso, para la palabra mar, pues su significado base, ¿sí?, estará aportado justamente por ella. Pero si le agrego elementos como el sufijo ino, ¿sí?, o el prefijo sub, ¿sí?, o el sufijo ea en este caso, bueno, pues tengo una palabra distinta. Esos elementos que le he agregado para cambiar el significado original del lexema, es a lo que llamamos morfemas gramaticales, ¿de acuerdo? Y tenemos 2 tipos de morfemas gramaticales. Por un lado tenemos lo que se conocen como derivativos y por otro lado los que se conocen como flexivos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo son derivativos? Bueno, son derivativos cuando agregan una información y me permitan crear una nueva palabra. Eso no pueden hacer los flexivos. Los flexivos solamente agregan accidentes gramaticales, ¿sí? Esto es género, número, persona, tiempo y otros accidentes más. La palabra es la misma, solamente que ha cambiado su género, su número, ha cambiado el tiempo, etcétera, ¿de acuerdo? Pero en el caso derivativo sí construyo una palabra distinta, una palabra nueva, ¿de acuerdo? Así que cuando hablamos, por esa razón, cuando hablamos de formación de palabras, concurren a ese concepto los lexemas y los morfemas derivativos. Esos 2 son los que participan en la construcción de una nueva palabra, no así los flexivos, ¿de acuerdo? Y dentro de estos derivativos, pues tenemos a los que se denominan significativos, los que aportan de modo natural un elemento para crear una nueva palabra, los apreciativos, los que además de crear, o en todo caso, al margen de la idea de crear una nueva palabra, aportan una valoración, ¿sí?, de bueno o de calificación de bueno o malo, por decir. Entonces, a eso lo llamamos apreciativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los apreciativos, la terminación ela, la terminación ita, la terminación ucho, ¿sí?, me aportan información de aprecio, ¿no? Entonces, en el caso de hombre, hombrezuelo, bueno, pues ese suelo sugiere pues digamos, un demérito, ¿no? Un despectivo, ¿sí? Un despectivo. Lo mismo para mujerzuela, ¿no? Pero la palabra mujercita ya tiene una connotación más de aprecio, más valorativa. A eso llamamos apreciativos, sea porque sugieren una calidad de bueno, ¿sí?, de noble, o sea por lo contrario, ¿no? Entonces ahí está mi casita, ¿no?, para la idea de aprecio, porque si fuese un despectivo sería casucha, ¿no? Casucha. Y en el caso de los discontinuos hablamos de la presencia de prefijos y sufijos de modo simultáneo, ¿sí? De modo simultáneo, aunque hay que reconocer una cosa de acuerdo adicionalmente a esto, y es que para que sea considerado discontinuo, es necesario que la presencia de ambos sea indispensable para la construcción de una palabra nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que si suprimo uno de ellos, no habría palabra, ¿sí? Entonces, es una condición fundamental. En otras palabras, si puedo construir una palabra con solamente uno de ellos, entonces ya no hablamos propiamente de un discontinuo. Ya no hablamos de un discontinuo. ¿Y por qué es importante hablar de un discontinuo? Porque los discontinuos participan de una forma de construcción de palabra entendida como el caso de la parasíntesis, ¿sí? Es una forma de parasíntesis, así que debo de tener bien claro eso. Por decir, en el caso de la palabra endulzar, la raíz de endulzar es dulce, ¿sí? En este caso sería D-U-L y la Z debería ser, ¿no? La raíz, ¿de acuerdo? Y prefijo sería en y sufijo sería ar, de verbo en infinitivo. Ese sería su morfema. Voy a probar si es que existe la palabra sí, quitando el prefijo. Dulzar, no existe la palabra dulzar. Voy a probar ahora quitando el sufijo. Endulz, no existe tampoco.
¿sí? Voy a probar aquí en embellecer. Quito el prefijo, em. La palabra embellecer no existe. Voy a probar ahora aquí quitando el sufijo, embellé. No existe la palabra embellé. Así que necesito de ambos simultáneamente para que se construya una palabra. Esto es un caso de morfema discontinuo. ¿De acuerdo? De morfema discontinuo. En el caso de los flexivos, pueden ser flexivos simples o flexivos compuestos, recordando que el flexivo no participa en la construcción de la nueva palabra, solo aporta accidentes gramaticales, ¿de acuerdo? Aporta flexiones, de ahí justamente la idea de flexivo. Si solamente aporta una, un aspecto o un accidente gramatical, se le denomina simple. Si el morfema, por otro lado, aporta distintos datos de información, se le dice morfema flexivo compuesto o amalgama, ¿de acuerdo? Este es un caso muy particular del verbo en castellano, ¿de acuerdo? El verbo en castellano conjugado aporta un conjunto de datos de flexión, a diferencia de otro tipo de conceptos, ¿de acuerdo? Así que normalmente este simple lo voy a ver pues en sustantivos, lo voy a ver en adjetivos, lo puedo revisar tal vez en pronombres, pero no puedo verlo en verbos, ¿de acuerdo? Porque el verbo aporta todo un conjunto de datos, todo un conjunto de información, ¿sí? Este es el caso de los morfemas gramaticales, ¿de acuerdo? Ahí está. A ver, a ver. Allá. Es aquí. Ahí está. Ejemplo de una palabra separada en morfemas, ¿no? Esta idea de morfemas la habíamos conversado ya, me parece, en la semana 2, cuando hablamos con respecto a la doble articulación. Bueno, cada elemento del morfema aporta información. En este caso, el primer morfema es el lexema jardín. Puedo definir jardín. ¿Qué es jardín? Es un espacio de la casa donde se siembran flores, plantas, etcétera. Eso es un jardín, ¿de acuerdo? El sufijo er es un derivativo, expresa oficio o acción. Esto es, el jardiner o es la persona que se dedica al jardín. El relojero es el que se dedica a los relojes. El zapatero es el que se dedica a los zapatos. Esta es la idea más o menos del sufijo er, es un derivativo, ¿de acuerdo? Y las flexiones, en este caso dos, una de género masculino y otra de número plural, ¿no? Porque puede haber jardinera, así que este O me está aportando el género indiscutiblemente. Y si le agrego el sufijo, el flexivo S en este caso, ya tengo la pluralidad, ¿no? Cada uno ha aportado información. ¿Te acuerdas que habíamos conversado que los morfemas no se igualan a las sílabas? La sílaba solamente tiene que ver con el sonido, no aporta información. Si suenan en un solo golpe de sonido, es una sílaba, ¿de acuerdo? En el caso del morfema, cada elemento que aporta significado al término debe ser entendido como un morfema. Y aquí tengo algo más todavía para ustedes, ¿no? A ver, aquí está. Este es el esquema, ¿sí? Los tipos de morfemas, el morfema lexical y los morfemas gramaticales. Este morfema lexical puede ser mar, pan, fuego, río, país. Y los derivativos que pueden ser significativos, apreciativos o pueden ser discontinuos, ¿no? Como en este caso, ¿no? La terminación ad es un clásico, la terminación ad o ada, oído, ¿de acuerdo? Que son justamente lo que tienen que ver con el participio, ¿sí? Así que si la palabra es soñar, soñado, ya es una palabra construida con morfema derivativo significativo, ¿no? De participio. Si la palabra es cantar, bueno, debe ser cantado. Y ese ad es justamente un derivativo significativo, ¿no? Lo mismo para la terminación ense, en el caso de los gentilicios, ¿no?
fluminense, bonaerense, etcétera. Las terminaciones ense aportan justamente la procedencia, ¿no? A procedencia. La terminación, a ver, ero, era, ¿sí? De función habíamos dicho, ¿no? Zapatero, relojero, viajero, ropavejero, etcétera. La terminación bilidad, que aporta la idea de un significado, perdón, de un sustantivo abstracto, ¿no? Responsabilidad, ¿qué más puede haber? Bueno, todas las terminaciones en bilidad, ¿de acuerdo? Y en el caso de encia, ¿no? Encia, como en el caso de paz, paciencia, ¿no? Ahí va, ¿no? Entonces, estos elementos aportan justamente un elemento para la derivación. En el caso de los apreciativos, habíamos hablado del suela, cito, cita, ete para viejo, vejete para casa, despectivo sería casucha, ¿sí? Y la terminación cita también con S. Hay que recordar que cuando hablábamos de morfología, o perdón, de ortografía, decíamos que el diminutivo es citocita con C, así, ¿no? Citocita con C. Pero si la raíz presentaba S dentro de la sílaba final, bueno, pues se haría cita con S, ¿no? Así que si la palabra es flor, el diminutivo debe ser florcita con C. Pero si la palabra es rosa, debe ser rosita con S. Creo que quieres o participar, Leo. ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, profesor. Catherine, tu micro. Sí, quedó, ¿no? Gracias. Pensé que quería opinar o participar. Creo que fue el canje el que estaba opinando, participando. Y en el caso de los discontinuos, como te decía, la presencia de prefijo y sufijo de modo simultáneo y obligatorio. ¿Sí? Obligatorio. Quiere decir que no puedo escribir una palabra suprimiendo uno de ellos. Si puedo suprimir uno de ellos y existe la palabra, entonces quiere decir que realmente no es un discontinuo, ¿no? Es una doble derivación, si quieres, pero no es un discontinuo. En el caso de los flexivos, decíamos que podía ser simple, si aporta solamente un dato de información, como puede ser género o número, ¿de acuerdo? Así que de niña, niño, ¿no? La O y la A aportan solamente el género. Si es niños, la S solamente aporta número plural, no aporta nada más. Si la palabra es ajíes, ese es aporta únicamente número plural, no aporta nada más. Si es emperador, será emperatriz, o será de actor, actriz. Este dato solamente aporta el género femenino, no aporta más. Y si es conde, puede ser condesa. Y esa habrá aportado únicamente género femenino, nada más. ¿De acuerdo? Pero en el caso del flexivo compuesto, el dato me va a aportar todo en conjunto. Modo, tiempo, aspecto, persona, número. ¿De acuerdo? Voz. Me aporta todo eso. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la terminación aba, que habíamos conversado nosotros cuando hicimos ortografía para el pretérito imperfecto, ¿no? Entonces, si la palabra es cantar, cantaba, aporta, a ver, dígame usted, persona gramatical, cantaba, primera, segunda o tercera. Cantaba. Tercera. Tercera. Él cantaba, excelente. ¿Podría ser primera también? Sí. También. También. Yo cantaba. ¿Podría ser segunda persona del modo También. formal, sí o no? Excelente. Ese cantaba puede ser cualquiera de los tres en este caso. Número, singular o plural. Singular. Singular. Ese aba es singular, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que era una conjugación que estaba en qué tiempo, presente, pasado, futuro. Pasado. Pasado, pretérito, ¿de acuerdo? Ese aba ha aportado que es pretérito. Y por el aba habíamos dicho que era imperfectivo. Ese aba es imperfectivo. Mira, nota esto. Es tiempo pretérito, imperfecto.
de la primera, segunda o tercera del singular, en modo indicativo, en voz activa. Todo eso está solamente en esta terminación. Si la palabra cantaba la cambio por canté, ya no puede ser tercera persona, ni puede ser segunda persona. Solamente será primera persona del singular en tiempo pretérito perfectivo. Modo indicativo, voz activa. Todo eso está solamente en esta expresión, nada más. Y es algo que vamos a ver con más detalle cuando revisemos justamente el verbo como tema. Pero a eso se refiere justamente cuando hablamos del flexivo compuesto. Así que, si me preguntan cuántas palabras o cuántos morfemas flexivos compuestos o cuántos morfemas amalgamas se pueden reconocer en el enunciado o en el fragmento, ¿qué es lo que debo de contar? Dímelo. ¿Qué debo de contar? Me dan un texto y me preguntan ¿cuántos morfemas amalgama hay? ¿Qué es lo que debo de contar? Debo de contar los. Tutun, tutun, tutun. Claro, debo de contar los verbos conjugados, porque siempre aparecerá el morfema amalgama en los verbos conjugados. Justamente esa flexión, ese morfema amalgama, ese flexivo compuesto, también se puede conocer como desinencia del verbo. Es la parte del verbo que se ha modificado para la conjugación. Así que siempre que el verbo esté conjugado, habrá presencia de un flexivo compuesto o de un amalgama. Siempre. Así que si me preguntan por el conjunto de el número de morfemas flexivos compuestos o el número de morfemas amalgama, solamente deberé de contar los verbos conjugados. Nada más que eso. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Sí? Excelente. La palabra morfológicamente es la unidad lingüística estructurada por un lexema, que es obligatorio, y los morfemas que son opcionales. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay palabras, como la palabra palabra, que es raíz y nada más. Aquí en esta palabra no existe ningún morfema gramatical de ningún tipo. Lo mismo en el caso de la palabra comunicación. ¿Sí? No hay. Lo mismo en la palabra lexema. Lo mismo en la palabra punto. Lo mismo en la palabra vista. Lo mismo en la palabra grupos. O sea, hay palabras que son solamente raíces nada más y tienen contenido y tienen sentido, ¿de acuerdo? No requieren más, suficiente. Claro que podemos agregarle derivativos, podemos agregarle números, podemos hacerlo eso. En otras palabras, eso está dentro del podemos. La raíz es obligatoria para que exista una palabra. Los morfemas todavía son opcionales para la existencia de una palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Perfecto, gracias. Desde el punto de vista sintáctico, las palabras y sus combinaciones forman grupos que a su vez se unen en oraciones y también en frases, ¿no? La palabra es la unidad superior de la morfología, ¿sí? El clímax de la morfología es la palabra, es la unión de los morfemas en una unidad, ¿de acuerdo? Mientras que a nivel de la sintaxis sería la unidad mínima, ¿de acuerdo? Una palabra. Porque la sintaxis estudia la idea de la estructura oracional. Así que una palabra podría ser toda una oración. Sería el elemento mínimo de una oración, ¿de acuerdo? Eso sería la idea de la sintaxis. Y aquí va, ¿no? Clasificación de las palabras. En este caso, podríamos clasificarla por el número de sílabas. Monosilábicas, bisilábicas, trisilábicas, etc. Podríamos tal vez intentar organizarlas por la estructura de las sílabas, ¿de acuerdo? Si presenta sílabas trabadas o si presenta sílabas abiertas. Podría ser de esa manera. Pero en este caso, para el caso de la morfología, vamos a usar del lexema. Perdón, vamos a usar del flexivo, ¿de acuerdo? Si la palabra acepta flexiones, entonces es una categoría que puede variar. A eso llamamos categorías gramaticales variables. Si la palabra, por otro lado, no acepta flexiones, quiere decir que es una categoría que no puede cambiar, ni de género ni de número. A eso llamamos categorías gramaticales invariables. Por ejemplo,
en el caso del sustantivo, el sustantivo puede ser singular como puede ser plural. Quiere decir que puede variar en el número. Lo mismo pasa para el caso del género. Puede variar de masculino a femenino. Así que estos dos son los accidentes o las flexiones que me acepta el sustantivo. Ahora, pregunto, ¿cuál es la flexión fundamental para el género femenino? La A, así es. La A es la flexión fundamental para el género femenino. Niño, niña. Gato, gata. León, leona. ¿No? La A es fundamental para el género femenino. Hay casos en los que no se usa A, así es, correcto, pero la fundamental es la A. Pregunto, ¿cuál es la flexión fundamental para el número plural? S. La S. Excelente, excelente. También hay ES, pero fundamental es la S. Eso es indiscutible, maestro. Ahora pregunto, ¿cuál será el morfema flexivo para el número singular? Uno. La O. La O es de género masculino. Buena, ¿no? ¿Y cuál es, profe? Bueno, es un vacío. Realmente es un vacío. En la palabra estudiante, tú y yo sabemos de que es singular. ¿Por qué? Porque no tiene una S final. En otras palabras, es un vacío. La ausencia de la S o de la ES finales, en algunos casos, es lo que aporta el número singular. ¿De acuerdo? Pero hay palabras que definitivamente no me permiten siquiera agregar ES. ¿Qué quiere decir eso? Que carecen de número. Son palabras que carecen de número. ¿Sí? Entonces, hay situaciones también así más o menos complejas. Otro, a ver, y eso lo vamos a ver justamente en detalle cuando entremos propiamente a cada categoría gramatical. Próxima semana entramos para revisar, me parece, sustantivos y adjetivos. Entonces, ahí vamos a ver justamente ese tipo de casos, ¿no? En el caso del adjetivo, ¿sí? También aporta accidentes de género y de número. Eso es lo que hace la flexión. Coincide, ¿de acuerdo? Así que si es bello, también será bella, género. Si son bellos, también serán bellas, número. Si es bellísimo, también puede ser bellísima, ¿de acuerdo? Ahí está. En el caso del artículo, también aportarán género y número. Sobre todo en el caso de los determinantes, que vamos a ver la próxima semana también, ¿de acuerdo? Aportan también género y número. Unos masculinos y otros femeninos. Unos singulares y otros plurales también, ¿no? Ahí va. En el caso del pronombre también aportan género y número. Sobre todo, ¿en qué caso? En la tercera persona. Así será él o ella para género. Y para número serán yo o nosotros, tú o ustedes, ella o ellas, ¿no? Y por supuesto, también la persona gramatical, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. Yo, tú, él, nosotros, ustedes o vosotros y ellos, ellas, ¿no? Ahí va. 3 accidentes gramaticales para el pronombre. Y para el verbo, ¿sí? Y para el verbo, que es justamente el caso de el morfema flexivo compuesto, el amalgama, hablamos de todo este paquete. Todo este paquete se halla en la desinencia. ¿Sí? Así, en la palabra analizo, persona gramatical, dígame, analizo, persona gramatical. Primera persona. Primera persona. Número. Singular. Singular. Tiempo. Tiempo. Presente. Presente. Modo. Era indicativo, subjuntivo o imperativo. Modo. Está hecho en el momento, pero no me acuerdo cómo se llama. Excelente. Ojo con este. Bueno, eso lo vamos a ver con detalle luego, pero aquí nomás, así, un chiquitín nomás ahí, mira. Ese analizo es una acción que está siendo indicada o señalada, así que eso es indicativo. Si hubiese sido un deseo o una duda, sería un subjuntivo. Si hubiese sido una orden, un pedido,
habría sido un imperativo. Son los fundamentales, ¿de acuerdo? Así que ese analizo es indicativo. Si la acción se está dando en proceso, es imperfectivo. Si la acción es terminada y cancelada, es perfectivo. Pregunto, analizo, ¿perfectivo o imperfectivo para el aspecto? Imperfectivo. Así es, maestro. Todo lo que es en el presente es imperfectivo, ¿de acuerdo? Y la voz, si la acción del verbo, de este verbo, la desarrolla el sujeto, será voz activa. Si la acción del verbo la sufre, la padece el sujeto, entonces será voz pasiva, voz pasiva. Pregunto, analizo, ¿desarrolla el sujeto, sí o no? Sí. Sí. Sí, entonces es voz activa. Todo eso está en esta O, porque no hemos ni siquiera definido la palabra, solo hemos visto accidentes. En Profesor, esta O disculpe, y si está fuera todo eso. pasivo, ¿cómo sería? Ah, es analizado. Yo analizo, pero si yo soy analizado, entonces ya no desarrollo yo la acción, sufro la acción del verbo. A eso llamamos justamente voz pasiva. ¿Buena, sí o no? Esa está buenaza. Esa es justamente la idea de la voz pasiva, y cada vez que haya voz pasiva, y si el sujeto no cumple la acción del verbo, sino que sufre la acción del verbo, ¿quién cumple la acción del verbo? Sí lo sabes, en la voz pasiva, ¿quién cumple la acción del verbo? El complemento a agente, a restarlo Arrésteme pronto. pronto. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí está la idea. Ese justamente complemento agente es el que desarrolla la acción en voz pasiva, ¿no? Yo soy analizado por el director. Entonces, el director está actuando como complemento agente y está siendo presentada por la preposición por. Él cumple la acción. Yo sufro la acción, ¿no? Es la idea. Pero ese negocio lo vamos a hacer con propiedad cuando veamos la última fase de morfología, cuando hablemos del verbo y sus conjugaciones, que también será amplio y riquísimo. Las categorías gramaticales invariables son las que no permiten la presencia de un flexivo. ¿Por qué motivo? Porque carecen de accidentes gramaticales. La preposición y la conjunción es evidentísimo, ahí no hay que discutir, ¿no? ¿Cómo pluralizaríamos la I? Esta Y. Is, no se puede. ¿Podríamos poner femenino para luego? No hay manera. Y si a más le pusiéramos plural, ¿cómo sería? Máses. No hay forma. Estos son evidentísimos. ¿Sí? Son evidentísimos. No se puede poner accidente gramatical, ni género, ni número, ni persona, nada de eso. No aceptan la preposición y la conjunción. Lo mismo pasa con el adverbio, pero me lo guardo para el final porque hay categorías que confunden, bueno, que son exactamente iguales, pero son distintas categorías. A ver. Barajémelo más despacio, profe. Así, miren, ¿ah? Así lo vamos a poner. Mire usted, ¿ah? Que para eso justamente está el aporte del Internet. Ahí está. Mire usted, ¿ah? A ver. Estoy trabajando duro el día de ayer. Sigo todavía con mi chambita. Pero aquí va, miren, ¿ven? Este es el Drive. Mire. Aquí está el Drive. Diccionario. Miren, este instrumento es buenísimo. Miren, ¿ah? La palabra bien. Una palabra que estábamos revisando en el PPT que les he presentado. Miren, ¿ah? La palabra bien. Miren, ¿ah? Miren esto. Una sola raíz. ¿Qué quiere decir? Que no existe posibilidad de homonimia. Puede haber polisemia, pero no homonimia. Porque para aquella homonimia tendría que haber bien 1 y bien 2. Dos raíces distintas. Aquí solamente hay una. Del latín bene. Número 1. Es un sustantivo masculino. Aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género, o lo que es objeto de la voluntad, la cual ni se mueve ni puede moverse sino por el bien, sea verdadero o aprehendido falsamente como tal. Acepción 2, aquí hay polisemia. Utilidad, beneficio, otro sustantivo, el bien de la familia. Ahí está. Y si es un sustantivo, ¿te acuerdas de accidentes gramaticales? Si es un sustantivo, entonces puede pluralizar. Puede ser bienes.
pueden ser bienes, ¿de acuerdo? No es del verbo venir, ¿no? Bienes de los bienes de la familia. Ahí está, ¿no? 3, patrimonio, hacienda, caudal, el dinero que tiene una persona. 4, otro sustantivo masculino. 5, otro sustantivo. 6, otro. Pero en la 7, mire usted aquí. 7, adverbio. 8, adverbio. La misma palabra. 9, adverbio. 10, la misma estructura. ¿Hasta qué acepción? Mire usted, ve. Hasta la acepción 16 actuará como adverbio. 17 será un adjetivo coloquial. Y en la 18 hablamos de una conjunción distributiva, equivalente a ahora. O sea, la palabra bien, en un caso puede ser sustantivo, en otro caso puede ser adverbio, y en otro caso puede ser adjetivo o puede ser una conjunción distributiva. Lo que quiere decir que esa palabra bien, si no la determino con precisión, sí podría ser variable. Si bien actúa como sustantivo, será una categoría variable. Y si bien actúa como un adverbio, será una categoría invariable. Lo que hace determinar esto un poco complejo. ¿Sí? Aquí miren esta frase. Él está medio loco. Perdón, no está mi cursor, quería rayarlo. Bueno, él está medio loco. Bueno, como es él, masculino, medio, bueno, coincide, ¿no? No hay problema. Pero ella está medio loca o media loca. ¿Qué dicen ustedes? Medio. Media loca. Medio o media, ya estoy dudando ya, ¿no? Medio o media. Bueno. Si me aceptan la pluralización, estoy aplicando la idea de el principio que ustedes conocen en álgebra de cambio de variables. Puedo cambiarlo, alterarlo y ver cómo opera. ¿Por qué motivo? Porque si me acepta la variación de género y número, entonces es una categoría variable. No podría ser un adverbio. Pero si no me acepta eso, entonces definitivamente es un adverbio. Así que en vez de decir ella o él está medio loco, puedo decir ellas, he cambiado género y número, están medias locas. No suena bien ya. No suena bien. Pero todavía me queda duda, profe. Ya, hagamos un cambio completo de variables. Como en este caso nuestro negocio está en función a la palabra medio, voy a cambiar la palabra medio por un adverbio que yo sí sé que es indiscutiblemente adverbio, ¿sí? No se sujeta a ninguna oposición, como las palabras que terminan en mente. Estos son adverbios indiscutiblemente, ¿de acuerdo? Y voy a proponer encontrar si es que efectivamente hay hilación. Y voy a cambiar de mi estructura original, que era masculino y femenino, perdón, masculino y singular, voy a pasarlo siempre a femenino y plural. Y voy a decir, las chicas, o ellas si quieres, están completamente locas. Ahora pregunto, caballeros, ¿les suena bien eso? ¿Las chicas están completamente locas? Sí. ¿Les suena Sí, bien, profe. sí o no? Sí, les suena Sí, bien. profe, está correcto. Excelente, ¿cierto? Señoritas, ¿ustedes están de acuerdo también? ¿Las chicas están completamente locas? ¿Dudas? No, profesor. Obvio. Por supuesto es la gracia nada más de parte mía y solamente es una bromita nada más, pero sí suena bien, ¿de acuerdo? Suena bien, al margen del contenido, ya cambiémoslo. Los varones estamos completamente locos. Y mira, los varones, plural, estamos, verbo en plural, completamente, y no necesito agregarle una S a la palabra completamente. Lo que quiere decir que el cambio de variables me permite reconocer que efectivamente el concepto original que estaba sujeto de investigación o de análisis efectivamente era un adverbio. Porque la palabra medio, miren aquí esto, la palabra medio, aquí en nuestro diccionario, miren aquí la palabra medio, y está medio, miren medio, ¿qué es medio? Una sola raíz.
adjetivo, acepción 1, 2, adjetivo, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta la acepción 8 es adjetivo. En la 9 es un sustantivo masculino y femenino, un ambiguo. En la acepción 10 es un sustantivo masculino, la 11 masculino, 12 masculino, 13 masculino, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta la acepción número 28 es un sustantivo masculino. En la acepción número 29 es un sustantivo femenino, 30, 31, 32, hasta la acepción número 35 es un adjetivo femenino. Y en la 36 y 37 ya es un adverbio. Un concepto, una categoría que puede funcionar como sustantivo, como adjetivo, como adverbio. Miren, tantas acepciones, ¿no? Y esas no las puedo conocer todas. O sea, conocer todo eso es imposible. Pero ¿qué hago? Evalúo si puede ser sujeto de variación. Si es sujeto de variación, indiscutiblemente es una categoría variable y no podría ser un adverbio. Si no me permite variación, entonces es un adverbio. ¿Y cómo aseguro eso? Bueno, haga el cambio de variables. El concepto que usted duda, porque puede tener varias posibilidades en categoría gramatical, cámbielo por un concepto que sí sabemos que es un adverbio. Hace la evaluación y si suena con hilación, hay coherencia, quiere decir que efectivamente el término original que estábamos evaluando y que era sujeto de esta posibilidad de más de una opción, efectivamente era solamente un adverbio. Lo aseguro de esa manera. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece, jóvenes? ¿Queda claro esto? Sí, profesor. Excelente. Sí, solamente me diría que quede claro eso, porque justamente es lo que viene en la Pues, pregunta, pero, ¿no? Regularmente viene este tipo de cosas en las preguntas. el medio completamente no serían Dígame. casi diferentes, o sea, el medio es como claro, En el contenido. O sea, o sea, medio Ya está, perfecto, perfecto, excelente. Mira, hagamos entonces el cambio asegurando lo que tú dices. Ya no usemos la palabra completamente. Debe ser medio, profesor. Perfecto. Usemos la palabra medio. Mira la raíz. Las chicas están medianamente locas. ¿Te parece mejor? Las chicas están me faltó una sílaba, me comí una sílaba. Mediana, ahí está, ¿no? Ahí está, perdón. Las chicas están medianamente locas. Perfecto. ¿Cierto? Sintonizó mejor, ¿cierto? Sintonizó mejor. A lo que voy es, puedes cambiarlo con cualquier adverbio asociado en el contenido y te vas a dar cuenta que si es un adverbio va a quedar con hilación. Lo podemos cambiar por otro más, ¿no? Medianamente locas, completamente locas, totalmente locas, inexplicablemente locas, y todas las posibilidades que tú le puedas asociar y te vas a dar cuenta que tiene sentido. Así que, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este concepto original siempre fue un adverbio. Siempre fue un adverbio. Así que, si les preguntan por esa razón, en qué, si una palabra actúa o no como adverbio, hagan la prueba del cambio. Háganle su cambio de variables. Y ustedes van a asegurar de esa manera que efectivamente es un adverbio o definitivamente no es un adverbio. Cuando entremos propiamente a revisar el tema de los adverbios, que va a ser, me parece, en la semana 13, me parece, o 14, lo vamos a ver con más detalle. Jóvenes, ha sido un placer, se nos fue el tiempo, siempre es tirano con nosotros el tiempo. Lo disfrutaremos nuevamente la siguiente parte el día jueves. ¿De acuerdo, amigos? Listo, profesor. Muchas gracias. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por su gentil presencia y participación. Un placer, maestro. Con ustedes, muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Voy a cerrar mi grabación y nos vemos la siguiente sesión. Cuídese, profesor. Hasta el jueves.